Unidad 3. Medidas de dispersión. 3.1. Datos no agrupados. El propósito del presente vídeo es que comprendas lo que significa medidas de dispersión y lo apliques a casos concretos de la vida cotidiana, calculando los parámetros, rango, desviación media, varianza y desviación estándar para datos no agrupados. Vamos a iniciar con las actividades de apertura. Las medidas de dispersión surgen porque las medidas de tendencia central no bastan para resumir un conjunto de datos, ya que la media aritmética, que es la medida de tendencia central por excelencia, no da cuenta de qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos de donde procede. De allí que surgen estadísticos como el rango, la desviación media y la desviación estándar. Esta última es la más utilizada en estadística porque precisamente da cuenta de la variabilidad de los datos de donde proceden. Vamos a iniciar con un ejemplo. Dice, el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara, en su último clásico nacional, sus 11 jugadores que iniciaron el partido tenían las siguientes edades en años cumplidos. 22, 22, 22, 23, 23, etcétera, hasta 24 años. En tanto que su rival, el equipo del América, sus 11 jugadores que iniciaron el partido presentaban las siguientes edades en años cumplidos. 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26 y 27. Determina la media aritmética, la mediana y la moda de la edad de los jugadores de cada uno de los equipos y la diferencia entre el jugador de mayor edad y el más joven en cada equipo y llámalo rango. Entonces vamos a ver con el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Vamos a calcular la media aritmética. Ya sabemos que es igual a la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. En este caso son 11 jugadores entre 11. Si sumamos 22 más 22 más 22, etcétera, hasta 24, obtenemos que son 253 y n son 11. 253 entre 11 nos da que es 23. Para el equipo del América tenemos la misma fórmula, x barra, que es la media aritmética, es igual a la sumatoria de todos los datos entre n. Si sumamos 19 más 20 más 21 más 22, etcétera, hasta el 27, nos da también 253 entre 11. Y obtenemos que nos da 23. ¿Okay? Luego calculamos la mediana. La mediana, si recuerdas, es el dato que queda exactamente en la mitad. Como aquí son 11, va a quedar a la mitad. 11 más 1, 12 más, entre 2, 6. El dato número 6. Para las Chivas, la mediana es 23. Para el equipo del América, igual. La mediana, contamos también el dato número 6, también es 23. ¿Sí? Y la moda es el dato que más se repite. En el caso de Chivas es 23 y en el caso del América también es 23. Si te das cuenta, en todas, la media aritmética, la mediana y la moda son iguales en ambos equipos, porque las medidas de tendencia central no nos dan cuenta de qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son los datos de donde proceden. Entonces, de ahí fíjate la importancia de las medidas de dispersión. En cambio, el rango, que es el parámetro de dispersión más sencillo, ¿sí? Dice acá, fíjate, hasta al final del tema decía, dice, y la moda y la edad de los jugadores de cada uno de los equipos, y la diferencia entre el jugador de mayor edad y el más joven en cada equipo, y llámelo rango. El más joven del equipo de Chivas era de 22 años y el mayor era de 24. Entonces va a ser 24 menos 22 igual a 2. Y en el caso del América, el rango va a ser 27 menos 19. Y esto es igual a 8. Y fíjate que el rango ya no son iguales. Aquí nos está diciendo que hay más variabilidad en edad de los jugadores del equipo del América que en los de Chivas. Está más homogéneo. O sea, en cambio las medidas de tendencia central todas nos dieron lo mismo. Por eso dice aquí, aunque ambos equipos las medidas de tendencia central fueron las mismas y representan la edad promedio de sus jugadores, se aprecia que los jugadores de Chivas presentaban edades más homogéneas que los del América, lo cual lo muestra el rango.
Entonces damos de una vez la definición de rango. Dice el rango o recorrido, que son sinónimos, también se le llama así, es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de un conjunto de datos estadísticos. Así de sencillo. Simplemente tomas el mayor y le restas el menor de todos, el mayor de todos menos el menor de todos, y ese es el rango. Pero ya nos está diciendo qué tanta es la variabilidad, es decir, qué tan dispersos están los datos. Entonces vamos a entrar a las actividades de desarrollo. Dice, retomando las edades de los jugadores de los equipos de Chivas y América, calcule la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ahí está como lo vamos a llamar, desviación media de M, varianza V y desviación estándar es su símbolo griego. El rango ya lo has calculado. Dice, para poder determinar la desviación media, la varianza y la desviación estándar de los jugadores del equipo de Chivas, es necesario crear una tabla como la de la derecha. Aquí vamos a tener equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara, una tabla como esta, ¿sí? En donde X pues son las edades de los jugadores, 22, 22, 22, etcétera, exactamente lo que teníamos. Entonces sumamos esas edades y nos dan 253. Y la X, aunque no se nota bien la rayita, pues es la media aritmética, serían 253 entre 11 y ven que da 23. Esa X así con una rayita debería ser X barra, pero no lo muestra bien en este caso la aplicación. Tendríamos que restarle, ahora ponerlo allá donde en la segunda columna que dice X barra, si apenas se nota la rayita, entonces sería 23, 23, para eso lo calculamos acá. Toda esta columna se llena de la media aritmética, ¿sí? Ahora, en la siguiente dice que en términos absolutos restemos la X menos la X barra. En términos absolutos quiere decir que no importa que dé negativo, siempre lo vamos a poner positivo. 22 menos 23, si yo resto la X menos las X barras, 22 menos 23 daría menos 1. Pero como es en términos absolutos va a ser 1. 22 menos 23, la otra también da 1. 22 menos 23 también da 1. 23 menos 23 da 0. 23 menos 23, estas que son de 23 menos 23, todas dan 0. Y la otra es 24 menos 23 da 1 positivo. 24 menos 23 da 1, 24 menos 23 da 1. Porque si no le ponemos en términos absolutos, arriba quedaría menos 1, menos 1 y menos 1. Y se anularía, la sumatoria daría 0. Por eso se tiene que hacer en términos absolutos, ¿sí? Y si lo sumamos da 6, toda la columna. Ahora la otra dice X menos X barra al cuadrado. O sea, X menos la media aritmética. 22 menos 23 da menos 1. Pero al elevarse al cuadrado se hace positivo. Por eso es que se ideó esa forma de elevarlo al cuadrado. Pero al cuadrado en este caso quedó 1. Igual también 22 menos 23 queda menos 1 al cuadrado. Queda menos 1. El otro también queda 1. Y nosotros 23 menos 23 da 0. Aunque se eleve al cuadrado, no importa. Va a dar 0. Y la otra 24 menos 23 da 1 al cuadrado, pues 1, igual en los siguientes casos. Si lo sumamos, aquí casualmente nos dio igual a 6. Ya teniendo los datos de esta tabla, ahora sí ya vamos a empezar a calcular los estadísticos. Dice el rango, pues ya lo habíamos calculado. Si ven la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño, 24 menos 22 da 2, ¿no? La desviación media. ¿Qué es la desviación media? Dice, es la sumatoria en términos absolutos, por eso es que ahí lo hicimos en términos absolutos, de cada dato X menos la media aritmética. O sea, ven que cada dato le restamos la media aritmética en términos absolutos. Todo dividido entre el número de datos. Entonces va a ser así. La desviación media es igual a la sumatoria en términos absolutos de X menos X barra sobre N. Pero ¿quién es X menos X barra sobre N? En este caso la sumatoria lo tenemos hasta abajo y es 6. Entonces va a ser 6 entre el número de datos que son 11. Entonces la desviación media aproximadamente 0.55. La varianza es igual a la sumatoria de la diferencia de cada dato X menos la media aritmética, o sea X barra, todo elevado al cuadrado entre el número de datos. Entonces va a ser la sumatoria de la otra. Tenemos acá, la varianza es igual a la sumatoria de X menos X barra elevado al cuadrado sobre N. Pero esa sumatoria ya lo tenemos acá en la última columna.
Ven que arriba dice x menos x barra al cuadrado. Y ya al sacar la sumatoria nos dio 6. Le va a ser 6 sobre 11, que son el número de datos. Entonces la varianza también va a ser aproximadamente 0.55. ¿Sí? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya teniendo la varianza, nomás le extraigo raíz cuadrada, por eso primero lo elevo al cuadrado y después hago la operación inversa, que es sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Y en este caso va a ser la desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la varianza. Pero la varianza es 0.55 y la raíz de 0.55 nos da que es 0.74. Entonces ahí ya sacamos la desviación media, la varianza y la desviación estándar para el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Dice, ahora calculemos la desviación media, varianza y desviación estándar para el equipo del América. Para ello completemos la siguiente tabla, como lo hicimos para el equipo de Chivas. Aquí está la tabla. Y ahora sumamos otra vez todas las X y nos da 253. Para la media aritmética, que es X barra, nada más lo dividimos entre 11 y nos da 23. Y la X barra, toda esta columna la llenamos de la pura media aritmética. Luego en la otra dice X menos X barra en términos absolutos. 19 menos 23 les da 4. ¿Sí? Aunque da negativo, como es en términos absolutos, lo dejamos positivo. 20 menos 23 daría menos 3, pero en términos absolutos es 3. 21 menos 23 sería menos 2, pero es en términos absolutos, queda 2. 22 menos 23 va a quedar 1. 23 menos 23, 0. 23 menos 23, 0. Los otros 3 son 0. Luego 24 menos 23, 1. 25 menos 23, 2. 26 menos 23, 3. Y 27 menos 23, 4. Y su sumatoria van a ser 20. Ahora en la otra va a ser x menos x barra al cuadrado. ¿Sí? Entonces 19 menos 23 queda menos 4 al cuadrado, 16. 20 menos 23 menos 3 al cuadrado, positivo 9. 21 menos 23, 2 al cuadrado, 4. 22 menos 23 menos 1 al cuadrado, 1. La otra 23 menos 23, 0. Aunque esté al cuadrado, esos 3 dan 0. La otra 24 menos 23, 1 al cuadrado, 1. 25 menos 23, 2 al cuadrado, 4. 26 menos 23, 3 al cuadrado, 9. Y finalmente 27 menos 23, 4 al cuadrado, 16. Si saco la sumatoria, me da 60. Una vez que ya tengo la tabla, ya puedo calcular todos los parámetros que nos indican. ¿Sí? El rango, pues es 8, ya lo habíamos calculado, pero lo puedes ver, sería 27 menos 19, da 8. La desviación media es la sumatoria de x menos x barra en términos absolutos sobre n. Pero ya tenemos, es la tercera columna, la sumatoria da 20. Entonces 20 entre 11. Y 20 entre 11 nos da que la desviación media es 1.82. ¿Ok? Ya que tenemos la desviación media, ahora vamos a sacar la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de x menos x barra al cuadrado sobre n. Entonces ya tenemos también ahí en la cuarta columna la sumatoria de x menos x barra al cuadrado. En este caso son 60. Entonces tenemos 60 entre 11 y la varianza es aproximadamente 5.45. ¿Sí? Y ya sacamos la desviación estándar, nada más es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada es 5.45 y nos da que la desviación estándar es 2.33. Ok. Dice, como habrás notado, las medidas de tendencia central todas nos dieron 23, indicando que la edad promedio de los jugadores de ambos equipos eran iguales. Sin embargo, las medidas de dispersión nos indican lo siguiente. El rango nos indica que el equipo del América, la diferencia de edad entre el jugador más joven y el mayor es de 8 años, mientras que en Chivas es de 2 años. La desviación media y la desviación estándar nos indican en promedio cuánto se desvían las edades con respecto a la media. Y vemos que las edades que más se desvían es la de los jugadores del equipo del América. ¿Okay? Dice, en conclusión, las medidas de dispersión nos dan cuenta de la heterogeneidad de los datos. A mayor valor del rango de la varianza y de la desviación estándar, implica mayor variación de los datos o mayor heterogeneidad.
Si es muy cercano a 0, quiere decir que son muy homogéneos. ¿Ok? Bien. Dice, en el grupo del sexto C de contabilidad de esta escuela, se registró el peso corporal de cada estudiante. Los resultados en kilogramos se presentan a continuación. Y aquí están todos los kilogramos que pesaron, son 23 estudiantes. Okay. Dice, determine el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar o típica. Okay. Entonces hacemos nuestra tablita, ordenamos, ahí ya nos dieron los datos ordenados desde el 50 hasta el final. Y sacamos su sumatoria. Si lo sumamos 50 más 52 más 54, etcétera, nos da 1373. Y para la media aritmética, que es la X barra que viene al final, lo dividimos entre el número de datos, que es entre 23. 1373 entre 23 y nos da 59.7, alrededor de, ya redondeado, ¿no? Y entonces, ahora vamos a poner acá, este 59.7 es el que va a estar en toda la columna de la X barra, ¿sí? Ahí está. Para terminar rápido, de una vez lo copiamos todo. Y ahora vamos a calcular en términos absolutos X menos X barra, ¿sí? En este caso va a ser X50 menos 59.7, daría negativo menos 9.7, pero como es en términos absolutos, todo va a ser positivo. Ya no lo vamos a estar repitiendo que son negativos y se hacen positivos. Si es en términos absolutos, todo va a ser positivo. Entonces por eso queda 9.7. 52 menos 9.7 nos va a quedar 7.7. 54 menos 9.7 nos va a quedar 5.7. Y así nada más vamos a ir restando la X, que es la primera columna, menos la segunda columna, ¿sí? Y nos da todos estos resultados. Su sumatoria, perdón, empezamos con el otro, que es X menos X barra todo elevado al cuadrado. Entonces va a ser 9.7 elevado al cuadrado, 94.9. Luego 7.7 elevado al cuadrado, 59.29. 5.7 elevado al cuadrado, 32.49. Y así sucesivamente. Todos nada más lo vamos a ir elevando al cuadrado, porque ya teníamos las diferencias. Y ahí está. Y ya sacamos las sumatorias. En este caso, la sumatoria de X menos X barra, en términos absolutos, es 88.7. La sumatoria de X menos X barra todo elevado al cuadrado nos da 564.87. Y ahora sí, calculamos nuestros parámetros. El rango, pues, como están ordenados, nos damos cuenta que el valor más alto es 70, menos 50, entonces nos da 20. Este es el rango. La desviación media es la sumatoria en términos absolutos de X menos X barra sobre N. Pero ya tenemos la sumatoria, es 88.7 entre 23, que son el número de datos, y aproximadamente es 3.86. ¿Sí? Ahora nos vamos con la varianza, que es la sumatoria de X menos X barra al cuadrado sobre N. Es la última columna, ya lo tenemos con 564.87 y entre N, que es 23. Eso nos da aproximadamente 24.56. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ya nada más la raíz cuadrada de 24.56, aproximadamente 4.96. Y ahí ya tenemos todos nuestros parámetros calculados. Dice, ¿no? El rango de 20 significa que hay 20 kilogramos de diferencia entre el alumno más pesado y el más liviano. La desviación media, de 3.86 y la desviación estándar de 4.96 significa que la mayoría de los pesos se agrupan alrededor de la media aritmética con más o menos la desviación media o la desviación estándar. ¿Sí? Alrededor de esos se están montando. ¿Ok? Entonces te das cuenta, es muy fácil una vez que se hace la tabla ya realizar todo. Actividades de cierre. Con la finalidad de que reafirmes tus conocimientos y adquieras competencias sobre el cálculo de las medidas de dispersión y veas que se puede aplicar a otras áreas del conocimiento, te invito a que de manera individual resuelvas los siguientes problemas que se plantean. Aquí viene, dice, en el Hospital Bicentenario de Villaflores, Chiapas, se contabilizó durante 15 días el número de pacientes que ingresaban a él, ya sea a consulta o bien a internarse porque la enfermedad así lo requería. El número de pacientes por día fueron los siguientes: 125, 105, 118, etc. No están ordenados. Con la información anterior, calcula la media aritmética
la mediana, la moda, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar o típica e interpreta sus resultados. Número 2. En la central de abastos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó el registro de las toneladas de jitomates que se vendían cada mes del año 2019, siendo sus resultados los siguientes: enero 95 toneladas, febrero 80 toneladas, marzo 100 toneladas, etc. Ahí vienen todas hasta diciembre 70 toneladas. Determine la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el rango de las toneladas de jitomates vendidas en la central de abastos indicada. Pues bien, con esto, con lo que vimos en el video, los dos ejemplos, y yo creo que si tú reafirmas tus competencias al respecto, pues estarás capacitado para calcular las medidas de dispersión para datos no agrupados. Con la idea de que puedas consultar las respuestas, te damos aquí. Con la finalidad de que corrobores tus resultados, te presento las respuestas correctas a las actividades planteadas. La idea de presentarte esto es pues para que tú puedas corroborarlo. Pero la invitación es que lo hagas, ¿sí? Y luego cheques si está bien tu procedimiento. Pues bien, ahí están las respuestas, las interpretaciones de la 1 y la 2. Nos vemos en el próximo video.